Hacemos. Muy bien, pues empezamos. Bienvenidos a todos y a todas a esta Casa del Pueblo virtual de la Agrupación Socialista de Moncloa. Hoy jugamos más que nunca en casa y yo estoy muy contenta hoy de darle la bienvenida a Joséchu y darle las gracias por habernos dedicado hoy por ir a dedicarnos hoy esta tarde para que entendamos, al menos yo, que ya te he dicho muchas veces que a mí esto de la economía me cuesta un horror terminar de entenderla, pues que entendamos todos un poquito más la situación en la que estamos y sobre todo que conozcamos, en tu opinión, qué es lo que nos espera una vez que pase todo esto. Os decía yo que estaba contenta porque, claro, es que Joséchu, además de una persona estupenda, es compañero de agrupación, como los que militáis en la agrupación sabéis, y además es compañero de ejecutiva. Así que lo dicho, Joséchu, que muchísimas gracias y cuando tú quieras. Muy bien. Oye, gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Bueno, yo voy a empezar diciendo que de esto no sé mucho. No soy ni un especialista en el virus no soy ningún especialista en economía viral, ni nada de esto. Os cuento un poco la génesis de esta charleta. Allá a principios de mayo me llama un amigo que es presidente de un foro al que pertenecemos varios de la agrupación, y me dice que a ver si podría preparar una presentación para explicar un poco todo este barullo que se nos venía encima con el virus y sus consecuencias en la economía, porque había muchas noticias, mucho no sé qué, pero a ver si era capaz de construir un relato fiable que explicara sencillamente dónde nos llevaba esto del virus desde el punto de vista económico. Entonces yo lo que me comprometí, porque había leído bastante y seguido el tema, es a hacer un corta y pega lo más dignamente posible. Y mira por dónde el corta y pega pues ha tenido relativo éxito, porque esta es la sexta vez que lo expongo. Obviamente, esta exposición no se parece en nada a la primera de principios de mayo, porque el virus y sus consecuencias ha ido cambiando y yo, en base a las preguntas que me iban haciendo, he ido afinando esta exposición y, bueno, y el resultado pues os lo ofrezco ahora. Dicho esto, voy a empezar. Tengo aquí 23 transparencias que vamos a ver si las vamos desgranando poco a poco. Bueno, voy a ponerlas a ver si se ven, porque este siempre ha sido el problema que yo tengo con este sistema Zoom. Eso es. Abajo, ahora. Ahora. Perfecto. ¿Se ve ya? Sí. Vale. Yo por lo menos sí. Sí, lo veis todos, ¿verdad? Sí. Bueno. Esto, lo que hay que tener en cuenta es que es muy nuevo, que se empieza a producir hace muy poco. Parece que han pasado 4 siglos ya desde febrero, que se empezó a hablar en serio de este virus, y lo que han pasado han sido 3 meses. O sea, pero ha sido como una especie de tsunami que se nos ha venido encima y ha afectado a todo el mundo. Por lo tanto, ha generado una crisis global. Es nuevo, tiene 2 características, como nos decía el otro día Zapatero, y es así. Es un tema muy nuevo y además ha afectado a todo el mundo. Bueno, esto se inicia como una crisis sanitaria, aparece lo que llaman por ahí un cisne negro en el sentido, bueno, ya conocéis la historia del cisne, que en Europa, como no se conocían cisnes negros, solo había cisnes blancos, pues parecía imposible que pudiera haber cisnes negros, hasta que los anglosajones llegaron por Australia y dijeron, coño, hay cisnes negros, ¿no? Y entonces, pues era una cosa que durante siglos parecía imposible, pero mira por dónde aparece de golpe, que se presenta como una realidad. Entonces, aparece este virus. Ya habían aparecido durante esta década otros 2 más,
pero gracias a Dios no se convirtieron en pandemia. Y mira por dónde, además de pillarnos de sorpresa, o sea, con una inmunidad absolutamente nula, porque empezábamos toda la humanidad desde cero frente al virus, pues era desconocido, nadie sabía los efectos que pudiera tener, se contagiaba muy fácil y la velocidad de propagación fue impresionante. Fijaros que en Madrid y en Barcelona, que es donde esta velocidad de propagación ha sido más fuerte en todo el mundo, al principio de la pandemia, allá por principios del mes de marzo, el índice de reproducción del virus era de 5. Es decir, que cada persona que se contagiaba a otras 5. Eso, meterle ahí una progresión geométrica de razón 5 y nos lleva pues, a que en un par de meses toda la humanidad, 6.000 millones de tíos se habían contagiado, ¿no? ¿Os acordáis de las progresiones geométricas? Bueno, luego este virus además se ha manifestado como que era una especie de Pimpinela escarlata o el hombre de las 1000 caras o algo parecido, es decir, tenía una sintomatología muy diferente, con lo cual era un despiste bastante importante que además se mezclaba con la época de la gripe y al principio parecía que todo era gripe y resulta que no era gripe, unas neumonías empezaron a aparecer en los hospitales desconocidas para todos, entonces esto era un desastre. Venía gente con dolor de vientre, con vómitos, que parecía que era otra cosa y era el virus. Y luego, en los casos agudos, también muy agudos y graves, pues hemos andado todos como cosa nueva, pues muy despistados, ¿no? Ha habido difícil tratamiento en los casos agravados y todavía no hemos encontrado con la piedra filosofal de cómo tratar, por ejemplo, las neumonías agudas y tan graves de esto. Y medicamentos que parecía que daban un resultado extraordinario y que además el señor Trump parece que los tomaba incluso para que no le contagiara esto, ahora resulta que la semana pasada eso era mortal de necesidad casi y lo que hacía era agravar la enfermedad. Es decir, que estamos ante un fenómeno, como os decía antes, el hombre de las 1000 caras y de las 1000 manifestaciones. Y luego con el agravante de que tiene una alta letalidad. Todavía no se sabe bien la letalidad definida, pero ya los científicos empiezan a horquillarla en que las personas que se contagian acaban falleciendo entre el 1 y el 1,20%. O sea, que esto es serio. Obviamente, ante esta situación y de forma rápida, pues hay que atajar el tema. Hay que atajar esta crisis sanitaria porque hay que eliminar la propagación para evitar enfermos y pérdidas humanas. Entonces, no hay otra solución que la de toda la vida. Todas las pestes y todas las plagas que ha habido, la solución, cuando no hay una vacuna, el único sistema para atajarla es el confinamiento. Claro, ¿qué es lo que pasa? Confinamiento y además tiene que ser drástico, porque como dejes muchos recovecos, por ahí se te expande el virus, ¿no? Entonces tiene que ser un confinamiento para ser muy eficaces al estilo chino. Aquí no hemos llegado a tanto, pero el confinamiento total es lo único que da resultados. Aquí no ha sido un confinamiento total, sino de la actividad económica no esencial y ha sido bastante eficaz porque ha logrado controlar el virus pues, en 8 semanas, ¿no? Claro, automáticamente en cuanto te confinas se para totalmente la actividad económica. Aquí optamos por paralizar la no esencial y automáticamente el Producto Interior Bruto se te va a los infiernos, ¿no? Pero además se te va a los infiernos y a plomada, como los albañiles hacen cuando quieren construir algo vertical, pues así se nos cayó. A mí me hace gracia cuando decimos que si
en V, el comportamiento económico va a ser en V, por lo menos la vertiente de la V izquierda, por decirlo de alguna forma, no tiene ninguna inclinación. Va a ser con un ángulo de 90 grados, ¿no? O ha sido con un grado de 90. Entonces, se produce una caída profunda y repentina del Producto Interior Bruto y ahí se nos deviene una crisis económica. Una crisis económica que fundamentalmente tiene dos chascazos importantes en la sociedad, que es el decrecimiento económico y todo lo que conlleva. Y el paro, que es otra de las zonas lamentables de las consecuencias de la crisis. Bueno, al final aquí, claro, empiezan a aparecer los negacionistas y los no negacionistas y todo ese mundo intermedio, ¿no? ¿Qué es antes, la economía o es antes el tema sanitario? Pues estamos en los dos extremos. Un extremo claro del negacionismo pues es la política de Trump, ¿no? Que se sigue peleando con todos los gobernadores de todos los estados porque le llevan la contra para que no se confine la gente y vaya a trabajar. Y luego lo que pase, pues allá con la salud, ¿no? Y luego ha pasado en Estados Unidos lo de George Floyd. Yo creo que es lamentable y es inconsentible, pero yo creo que la reacción del pueblo americano, yo diría que a mí me parece que la espoleta ha sido el fallecimiento de esta persona, pero que estaba el tema cargadito ya con todo lo que están sufriendo. Fijaros que Estados Unidos ha llegado a un paro de 40 millones de personas, ¿no? Claro, eso además azotando a las clases más desfavorecidas. Entonces aquí estamos en la dicotomía de que no hay sanidad sin economía y no hay economía sin sanidad. Y ahí estamos metidos en un círculo vicioso, ¿no? Si no se lo quitan, no nosotros. Sí. Lo más que puede pasar es que se le caiga, pero si se le cae... A ver. Un momentito, que alguien No os me ha peleéis por ahí. activado, No os me ha peleéis. activado un micrófono. Sí. Por Pedro favor, los salía. micrófonos. Pero eso es como cuando mi madre me dijeron a mí que había pedido... Ahora el lío Eso familiar. va. Uy, perdona, Consecuencias del coronavirus. Perdona, Oye, José. Sí, no. Os decía que, claro, este círculo vicioso hay que romperlo. Si eres negacionista, lo quieres romper, muérase la gente que se tenga que morir y viva la economía, y si te pones en el otro extremo, te vas a la China, ¿no? Bueno, yo lo que tengo claro es que lo que hay que controlar primero es el tema sanitario. Una vez que tienes controlado el tema sanitario, puedes abrir y controlar y seguir las posibles evoluciones de brotes para atajarlos a la mayor velocidad posible. Porque sí que es cierto que, claro, si lo que no podemos tener es parado el país económicamente hasta que tengamos una vacuna. Aquí pues hay que echarle mucho sentido común, pero hay que controlar la situación. Yo creo que el gobierno lo está haciendo lo que tenía que hacer. Yo no me meto en el estilo, en las formas, porque ahí puedo discrepar y no quiero hoy discrepar, pero las medidas que se han ido tomando, pues, se podrá la gente discutir que si ha tardado mucho, que si ha tardado poco, pero una vez que se ha puesto esto. Yo diría que se compare con cuándo han empezado otros países, porque una vez empezado, yo creo que se ha hecho lo que se podía y se debía de hacer en un Estado democrático occidental. Pues no es lo mismo esto que la China. Bueno, claro, desde un punto de vista sanitario, pues fijaros, ayer a las 5 de la tarde en el mundo habían fallecido casi 400.000 personas, en España 27.000 y en Estados Unidos 105.000. Más de dos veces la gente que cayó en la guerra de Vietnam, que no es moco de pavo. La guerra de Vietnam fue bastante traumática para el pueblo americano
y cayeron casi 60.000 americanos. Lleva esto 105.000 y al ritmo que va, yo por lo menos les aseguro que de los 175.000 no van a bajar. Y entonces, si se acercan a los 200.000, fueron los americanos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. O sea que esto no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Vamos a pasar ya al tema puramente económico. Hay en este cuadro es del Banco de Santander. Es del Banco de Santander y veis que desde la Segunda Guerra Mundial pues es la crisis más importante que va a pasar el mundo. Es el mundo, el globo, es posible que baje un 2,3% sobre el Producto Interior Bruto, que sea la caída que haya. Pero claro, esta caída se reparte muy desigual. Y lo que sí que se ve en estos cuadros que os he puesto aquí abajo es que cuanto más desarrollado estés, más grande es la caída. Y cuando en los países emergentes, pues van a sufrir menos. Fijaros aquí, dos países emergentes gigantes y que uno además yo creo que va a liderar acabar liderando el siglo XXI, pues no solo no van a perder Producto Interior Bruto, sino que van a mejorar ligeramente de forma relativa a las tasas de crecimiento que se venían observando en los últimos años, ¿no? Tenéis China ahí con una subida del 1,5% y la India con un 2,4%. Nosotros luego metemos el zoom, aquí he puesto un 9%, pero vamos, por poner un punto medio en las predicciones del Banco de España, pero estáis viendo que efectivamente los países desarrollados van a tener unas caídas importantes. Este tema no es ninguna tontería, como vemos aquí, a escala internacional. En cuanto a las previsiones, ya metiendo el zoom en lo que es en nuestro país, yo de las predicciones más serias que he visto estos días, y nos vamos a centrar en el 2020, que es lo que nos interesa, a cuánto puede llegar ese desplome, tenemos que la predicción del BBVA Research da una banda entre el 5,5% y el 10,5% de caída. El Banco de Santander no da banda, da una cifra que caeremos el 7,2%, y el Banco de España, que vamos a meter el tub aquí porque para mí es lo más fiable porque tiene un instrumento de predicción matemático muy probado y que tiene muchos datos de la economía española y de las relaciones intersectoriales y con el exterior, pues que en épocas no de este tipo de crisis funciona muy bien a nivel predictivo y bueno, vamos a suponer que también en esta situación tan extraordinaria el modelo de predicción trimestral del Banco de España pues también va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar, ¿no? Pero ahora vamos a meter el zoom aquí para explicar un poco esto. Lo que sí que te pongas, como decía aquel, pues se ve claramente que la caída del Producto Interior Bruto que vamos a tener va a ser muy profunda. Va a estar casi con toda seguridad entre el 8 y el 12% y más próxima al 12 que al 8. Y que hasta el 2022, por lo menos, no vamos a alcanzar el nivel de Producto Interior Bruto que dejamos en diciembre del 2019. Es decir, que nos va a costar salir posiblemente 2 años. Ayer le oí a Miguel Sebastián. Miguel Sebastián, que es compañero nuestro de agrupación, es una de las personas que más sabe de esta situación, que más la ha estudiado, que más la ha seguido y de los que, arriesgando en sus predicciones, más están acertando. Entonces, le oí a Miguel Sebastián ayer que posiblemente esto andará en la caída entre el 10 y el 11%.
yo sí que quiero hacer una advertencia, porque empezarán a salir noticias, de que los agoreros y interesados, ya me entendéis, entre comillas, cuando empiecen a salir los datos de abril del Producto Interior Bruto, van a empezar a decir que la caída brutal, el 30%, pues sí, claro, la intermensual sí, pero claro, fijaros, queda catastrófico lo del 30%. Y de momento esto, pero aquí estamos hablando en términos anuales. Obviamente, en un mes caemos el 30%, nos empezamos a recuperar y la película se cuenta con el año entero. Es decir, que si empezáis a oír tasas de crecimiento del PIB en abril y no sé qué, catastróficas, el 30%, pues que sepáis de qué están hablando todos esos intoxicadores. Bueno, dicho esto, vamos a meter el zoom. Como veis, mi técnica es ir metiendo el zoom, profundizando, bajando. Ha sido, diríamos, una forma de ir siempre por la vida así, ¿no? Entonces, vamos a ver el Banco de España, qué planteamiento se hace. El Banco de España dibuja 3 escenarios posibles. Esto lo hizo el Banco de España, lo publicó a finales del mes de abril, pero no ha cambiado mucho la situación y siempre desde el punto de vista de los resultados que salían al meter los datos en el MTBE, que es el modelo ese trimestral del Banco de España de predicción del crecimiento económico para España. Entonces, en el escenario 1, aquí las claves del Banco de España es que de la pandemia se empieza a salir a las 8 semanas, que es lo que nos ha pasado, y estas medidas evitan una pérdida duradera de puestos de trabajo y de cierres de empresa. Vale, escenario 1. 8 semanas y no va a haber grandes consecuencias. Entonces la caída sería del 6,80%. Escenario 2. Empezamos a salir a las 8 semanas, pero ojo, la situación se agrava más. Hay una cierta proporción de empresas, que es lo que va a pasar, que no logran evitar que las dificultades de liquidez se transformen en dificultades de solvencia y acaban desapareciendo. Aquí el juzgado de situaciones concursales, yo creo que va a haber cola. Entonces, esta empieza a ser más realista que la primera. 8 semanas y habrá un grupo importante de empresas que desaparezcan. Como en todas las crisis, esto siempre ha pasado. No es ninguna novedad. Escenario 3. En vez de en 8 semanas, se sale a las 12 semanas. Cosa que no ha pasado. Pero el deterioro de las empresas va a ser mayor y va a haber más empresas que no aguanten la situación y se van a ir al traste. Pues yo creo que al final lo que va a pasar, el olfatillo a mí me dice que lo que va a pasar, y entonces, perdón, el Producto Interior Bruto bajaría un 12-40%, según el modelo este. Yo lo que creo que va a pasar es que hay un dato ya cierto, empezamos a salir a las 8 semanas y que va a haber un deterioro mayor en las empresas que lo que plantea el escenario 2. Con lo cual, en vez de... va a ser un mix entre el escenario 2 y el escenario 3. Es decir, que la caída del Producto Interior Bruto del año 2020 puede estar entre el 10 y el 12%. 10 y 12%. Luego vamos a meter el zoom, nos quedamos con que esto puede ser un mix entre el escenario 2 y el escenario 3. Luego vamos a ver eso que implica en otros 4 factores, en otros 3 factores importantes, que son el paro, el déficit y la deuda pública. Entonces, tenemos esta situación y que hay
una incertidumbre en la salida y en la profundidad de esta situación que va a depender de 4 factores. De la duración del confinamiento, que ya lo sabemos, 8 semanas. Y ojo con los rebrotes, porque el Banco de España está suponiendo que va a haber rebrotes, pero que se van a controlar y se van a dominar y no van a causar un problema económico grave. Ojo, porque como nos tengamos que confinar duramente, todo esto que estamos hablando se va al traste. O sea, hemos logrado dominar la situación y esta situación la vamos a mantener hasta que haya una vacuna. ¿Cómo? Controlando los brotes que haya, atajándolos a tiempo, y esos brotes no van a generar ningún problema grave añadido. Bajo ese entendido vamos a seguir hablando. De las características de la transición hacia la normalidad. Bueno, pues lo estamos haciendo bastante bien. Se están recuperando todos los indicadores que empiezan a aparecer. Son buenos. Son buenos. El índice de confianza de los empresarios, el índice de confianza de los consumidores. Ayer el dato de los inscritos a la Seguridad Social, ¿cómo se llama? ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Afiliación. Afiliaciones, efectivamente. Gracias, Sergio. Las afiliaciones a la Seguridad Social, lo que está pasando en mayo augura muy buena salida. Si hemos bajado en plomada, lo que nos está diciendo el dato de mayo de las afiliaciones a la Seguridad Social es que estamos saliendo en lo que yo llamo en Sputnik. ¿Os acordáis de los Sputnik rusos? Pues eso, de cualquier cohete, sube casi con una inclinación también de 90 grados. Entonces, se abren puertas al optimismo. Bueno, del éxito y eficacia de las políticas económicas sobre la actividad y el empleo, y obviamente de la recuperación epidemiológica y económica de otros países. Cuidado, cuidado. Vamos a ver la importancia dentro de poco que tiene el turismo en la economía española. Y luego está todo el tema de exportaciones. Hemos dicho que esto es una pandemia global que afecta a todos. Está afectando de forma muy diversa. La situación de cada país es muy diferente y la salida va a ser diferente. Y ahí están nuestros compradores de nuestras exportaciones y ahí están los turistas que nos van a venir, que nos pueden venir en el verano. Y claro, dependemos de ellos también. No solo de lo que hagamos nosotros, sino que dependemos mucho de lo que hacen ellos. Uno de los problemas, para que os sirva de ejemplo y centrar esta idea, uno de los problemas con que se ha encontrado Corea ha sido el país del mundo que mejor ha controlado esto. Que mejor ha controlado. Claro, lo que ha hecho Corea también tenía medios, tenía sobre todo test para hacer, que es una de las claves, y luego no es una democracia al estilo occidental, porque lo que hizo de confinar, vamos, de las medidas tan drásticas que tomó, que suponían pérdida de libertad para la gente, eso en una democracia occidental casi como imposible, casi como imposible. Bueno, pues salió muy pronto, dominó, salió muy pronto y siguió produciendo. Prácticamente Corea no se le ha caído nada. ¿Cuál es el problema que está teniendo Corea? Que no exporta. Y en su balanza de pagos, en su economía, el peso de las exportaciones es brutal, pero no tiene quien le compre. No hay demanda internacional como consecuencia del virus. ¿Veis lo que os quiero decir, verdad? Bueno, pues eso, que hay, en un mundo global hay una interdependencia entre países y aquí vamos cada uno a la velocidad que podemos. Bueno, vamos a meter el zoom. Ya hemos dicho que había 3 escenarios y que posiblemente nos vayamos a situar por aquí, entre el escenario 2. Se ve la flechita, que yo no sé si veis, sí, ¿verdad? Entre el escenario 2 y escenario 3.
Yo no sé cómo anda esto de pilas porque se me va de vez en cuando. Bueno, pues vamos a la parte de abajo. Si bajamos entre el 9,5 y el 12,40%, 10-11% del Producto Interior Bruto, ¿a qué le lleva? ¿A dónde lleva esto en el paro? Pues a que vamos a tener unas tasas de paro del orden del 20-21%. 20-21%. Esa va a ser la tasa de paro a donde nos lleva esta situación de aquí arriba. Y claro, por otra parte también se nos va a generar un problema financiero, se nos va a incrementar el déficit. El déficit, la capacidad, o sea, la necesidad de financiar para salir, o sea, para controlar todo esto y salir, pues va a estar alrededor del 10% también, entre el 8,90, 9 y 11%. Y claro, eso va a hacer que la deuda pública se incremente. ¿Hasta qué nivel? Pues mira, partiendo del 96% prácticamente que estábamos a finales del año 19, nos vamos a ir hasta el 122% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Esto traducido al esperanto, o sea, a números, ¿qué es? Bueno, primero, hemos dicho que se nos puede caer el 10% el Producto Interior Bruto. Esos son 120.000 millones que vamos a perder, porque lo que no hagamos, lo que no produzcamos, ya no se va a volver a producir. Eso es, se ha esfumado. Se ha esfumado. Va a ser menos riqueza, menos rentas, menos de todo. Pero claro, este reparto dentro de nuestra estructura de Producto Interior Bruto es muy desigual, no afecta a todos igual, no afecta lo mismo a la industria del automóvil que a la industria turística, que a la construcción, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas específicos que tiene España. Pues nuestro país, el turismo como sector en las tablas económicas no existe. Es una mezcla entre transporte, sobre todo aéreo, es una mezcla entre hostelería, cultura, ocio, restauración, y se estima que de todos esos sectores, alrededor del 14% del PIB lo produce lo que es estrictamente turismo. España viene mucha gente a tomar el sol, a ver nuestros monumentos, tal, pero es un país especialista en eventos, ojo. Vienen cantidad de extranjeros y un movimiento interno de gente a los Sanfermines, eso es brutal. Se concentran más de 1 millón de personas en una ciudad de 100 y pico mil habitantes durante una semana. España es uno de los países del mundo en el que más congresos científicos y de cualquier naturaleza se celebran. Eventos musicales, carreras de Fórmula 1, dos del Mundial de Motos, eventos deportivos, o sea, y todo eso es turismo. Todo eso es turismo. Y eso es el 14% de nuestro Producto Interior Bruto. Luego vamos a ver, y claro, siendo el 14% de nuestro Producto Interior Bruto, se estima que entre una cuarta parte y una tercera parte de la caída del PIB, de ese 10% que venimos hablando, se va a producir solo en esto, que es la dependencia es brutal, es brutal. Vamos a verlo comparativamente con otros países. Aquí tenéis... José, sí. perdona, nos quedan como unos 20 minutos para los turnos de palabra. Vale, Vale. Corro un poco. Gracias. Me estoy enrollando. Perdona, un poquito. pero... No, has hecho muy bien, Inés, gracias. Nada. Gracias. Oye, esto...
comparativamente, España el 14%, seguida de Italia y Reino Unido, que prácticamente están en el 8%, luego tenemos un problema agravado por el turismo mayor que otros países. Si comparamos la caída del PIB con el crash del 2008, ahí el crash se fue produciendo poco a poco, se bajó el Producto Interior Bruto en estos años, en 5 años, el 8%, y luego se tardó 3 meses en recuperarse. Y claro, ahora vamos a salir. Allí se salió y aquí la cuestión está en qué forma salimos. Y ya os he explicado antes lo de la V. Los datos son mejores que estos. Quizás esta parte de aquí se acorte, pero en principio el dibujo de salida, el perfil, es como de raíz cuadrada. Es una V en forma de raíz cuadrada y a otros, los más pijos, lo llaman en forma de logo de Nike. Esos son ya para los estilistas. Bueno, incidencia sobre el empleo. Ya hemos hablado bastante del PIB, incidencia sobre el empleo. Se para la actividad, se cae el PIB y automáticamente se produce 1 millón de personas que van al paro. Más de 3 millones se han ido a los ERTES y alrededor de 1,5 millones de autónomos han cesado la actividad. Claro, esto es brutal y socialmente pues hay que hacer algo, ¿no? Decíamos que la tasa de paro va a estar alrededor del 20%, ¿y eso qué supone? Que de 3.200.000 parados que teníamos el año 19, nos vamos a ir casi a 5 millones de parados. A esta situación no va a ser tan grave como la que llegamos en junio del 12, que llegamos a 5.730.000. Y afortunadamente, por los datos que se empiezan a conocer, parece que estamos saliendo de esta situación a la que hemos podido llegar a bastante velocidad. Algún agorero preconiza que en vez de al 20 vamos a llegar al 25. Bueno, aquí ya hemos caído y hay que salir. ¿Qué medidas hay que tomar? Pues yo creo que las que se están haciendo. Hay que reforzar el sistema sanitario para manejar la pandemia hasta la vacunación eficaz, y eso cuesta dinero. Hay que proteger al empleo y apoyar a los hogares vulnerables, se está haciendo. Porque claro, esto es una crisis de oferta y de demanda y hay que mantener viva la demanda, que sería este punto 2, protección al empleo y apoyo a hogares vulnerables, pero por otro lado también, o sea, que no se nos vaya al traste el tejido productivo entero, que se vaya lo que se tenga que ir, que se hubiera ido de todas formas, pero no todo. Y esto, estamos en una crisis de liquidez de las empresas. Las empresas siguen teniendo el mismo patrimonio y siendo tan solventes como antes, como hace 3 meses. El problema es que tengan liquidez para poder seguir viviendo y que empiecen a producir, ¿no? Entonces, provisión de liquidez a empresas, habrá que invertir en inversiones productivas y gasto público. Si baja el PIB, la recaudación de impuestos se va a ir al traste, o sea, por ahí vamos a tener un agujero que habrá que financiar y habrá que ayudar a sectores concretos. Ya se está hablando de que el sector turístico pues, está preparando un plan de ayudas para relanzar. Entonces, estamos viendo que este manejo va a ser bastante complejo. Por otra parte, hablamos de la deuda pública. Al final, si llegamos a este 122%, la deuda pública, que era de 1.188.000 millones al acabar el año 19, se va a ir a 1.370.000. Es decir, se va a incrementar en 200.000 millones de euros. El problema no está en la cantidad. El problema está en si se puede pagar y quién nos la va a financiar, cómo, en qué condiciones financieras y todas estas cosas. Bueno, pues yo os voy a decir aquí una cosa en contra de la opinión de muchos y sobre todo dependiendo de que quieran que España se hunda por aquello de que cuanto peor, mejor. Pues los temores, hay muchos temores, se oyen muchas tonterías de que no se va a poder financiar, esto va a ser un Grecia 2, porque no va a haber, ¿quién nos va a financiar en el mercado con tanto endeudamiento?
o si encontramos alguno que nos financie, los tipos de interés, bueno, lo del 6% de prima de riesgo del año 2011, eso es una tontería. Bueno, no vamos a poder pagar ni los intereses. Bueno, pues yo lo que digo es que para que haya un rescate malo, como el que tuvimos últimamente, es necesario que haya una crisis de liquidez y que el país haga default, de tal forma que las nuevas emisiones no haya mercado para ello. Y eso no va a haber, y no está habiendo, y los mercados están tranquilos. Y España está colocando todo lo que tiene que colocar y a unos precios pues muy normales. ¿Y esto por qué? Pues porque la actuación del Banco Central Europeo y de la Comunidad Económica pues está siendo muy firme y los mercados lo están creyendo. Y además es que va a ser así, va a haber problemas hasta que se acabe rematando la jugada. Pero yo opino que no va a haber problemas en la financiación de este déficit, no va a haber rescates, que se olviden los agoreros y los que quieren mal a España. Los tipos de interés van a ser asequibles y fijaros lo que os digo, entre la deuda que nos vence y los tipos de interés que vamos a pagar, igual incluso hasta el tipo de interés medio de toda la deuda pública podría hasta bajar un poco. Y no va a haber crisis del euro, porque otra de las cosas es que con esto era el remate de Europa y del euro. Bueno, pero esto no va a ser gratis, ¿eh? Y esto, además, como también la he visto que opina exactamente lo mismo Mónica, esto es una gran oportunidad. ¿Que se van a exigir condiciones? Claro que sí, pero van a ser de las buenas, no nos van a castigar como negoció otro gobierno hace unos años. ¿Y que vamos a tener que hacer reformas estructurales? Pues sí, pero es que además es que nos viene bien y los necesitamos para tener una economía bastante más competitiva. Pero desde luego tenemos que tener en cuenta que pasada la tormenta aquí va a haber que amarrarse los machos. Y los machos nos van a venir porque tenemos que hacer una racionalización del gasto público y porque tenemos que incrementar la recaudación de impuestos. Y por otra parte, también se va a financiar en parte por el crecimiento económico. Al crecer la economía, al crecer el PIB, y tú mantienes la deuda estable, automáticamente el peso relativo de la deuda sobre el PIB te disminuye. Cosa tan tonta. José, nos quedamos sin tiempo. Así es. Oye, pues mañana seguimos, si queréis. Por mí. Bueno, os digo, por la parte del gasto, cuantitativamente no hay problema. Nosotros nos gastamos el 41%. Quizás el gasto que hacemos no es eficiente, que ese es otro problema, que sí que habría que trabajar. Y en cuanto a la parte de los ingresos, yo voy a marcar aquí nada más 3 pozos donde ir. Tenemos una presión fiscal con respecto a la zona euro que hay hueco. Tenemos una economía sumergida que habrá que limar y tenemos 144.000 millones de euros de evasores fiscales en el extranjero. O sea, ahí hay 3 pozos donde irnos a acabar sin necesidad de hacer grandes alardes para poder pagar todo esto. Y dicho esto, yo ya siempre me lío aquí, ya no sé cómo seguir. Sí, ya veo que disfrutas, José. A ver, Fanny. Me hacéis disfrutar vosotros. Muchísimas gracias. Mira, ya estamos. Pues muchas gracias, Joséchu. Pasamos ya al turno de preguntas. Yo tenía apuntado primero a Mónica. Sí. Muy bien. Mónica, Bueno. contéstate a ti misma, que te vas a contestar bueno, mejor. es que, bueno, primero felicitarte, Joséchu, has hecho una exposición tan completa, tan bien explicada, tan didáctica, que bueno, que realmente pocas preguntas quedan, ¿eh? O sea que, bueno, además es que tú sabes que coincido absolutamente con tu análisis, yo también soy optimista, y bueno, pues simplemente por una preocupación que sí que es verdad que tengo, porque, bueno, la cuestión sanitaria pues es muy incierta y bueno, pues esa preocupación es la única que a mí me sigue pesando en el análisis, que soy optimista, pero no sé si va a haber un rebrote, no sabemos psicológicamente también
cómo va a afectar esto al tema del turismo. Porque, bueno, los ánimos no están como para viajar mucho, para moverse. Nosotros, como bien has expuesto, nuestra economía depende tanto del turismo y sobre todo también del turismo internacional, ¿no? Aparte de que en algunos países que son los que más vienen, como es Reino Unido, que es el principal país de visitantes, de turistas en España, pues la pandemia no está en absoluto controlada, sino más bien al contrario. Por lo tanto, a lo mejor inclusive este verano tenemos que limitar el que vengan, porque hay que evitar importación de casos. Entonces, a mí, claro, me preocupa mucho porque nuestra economía es tan dependiente del turismo, ¿no? Y estamos todavía con la cuestión sanitaria que no sabemos muy bien y todo esto. Claro, ¿tú cómo lo ves? Porque francamente, claro, todo el optimismo de salida y de que las empresas efectivamente, gracias a las medidas de liquidez, a los ERTES, etcétera, pues van a volver a tener actividad y vamos a recuperar consumo y vamos a recuperar empleo y vamos a recuperarnos en forma de V, aunque no sea una V, pero que sea una raíz cuadrada, ¿no? O la letra de Nike, pero una recuperación. Claro, esto puede llevar al traste este asunto. Efectivamente, coincido contigo en que Europa se está portando bien, no como en la anterior crisis y tal, pero este tema a mí, sinceramente, me preocupa porque hay tanta incertidumbre. ¿Tú cómo lo ves? Que también tienes mucha experiencia, que tú eres muy modesto y dices que no sabes, tú tienes mucha experiencia en el ámbito económico y en el análisis. Gracias, Mónica. Gracias. Gracias. Mira, lo más nefasto que nos puede ocurrir es que surja por algún lado algún rebrote que no podamos controlar. Y a mí me pone los pelos de punta la irresponsabilidad de grupos de gente que son los menos, pero que pueden armar un lío bastante importante. Si se produce un rebrote que nos lleva a la situación de partida del 13 de marzo, apaga la vela y vamos. Esa es la gran incertidumbre. Luego, como decías tú, y también he comentado yo, la diferente velocidad a la que se está saliendo la pandemia de los países nos afecta. El Reino Unido tiene mucha incidencia en nuestro turismo. El Reino Unido está mal. Está mal, y no acaban de controlar la pandemia. Están en un nivel de fallecidos diarios como estábamos nosotros en los peores momentos, casi del orden de 900 fallecidos al día. Y eso lo tienen que controlar, tardará en salir. Gracias. Luego tenemos una ministra francesa que dice a los franceses que no vengan a España, que mejor que viajen por Francia. Joder, pues otro de los colectivos importantes. Y bueno, que es fundamental ser muy prudentes y hacer los esfuerzos, porque como os decía antes, como se nos vaya el control del virus de las manos, se puede armar esto. Yo, que quiero ser optimista y me agarro a cualquier clavo ardiendo, hace 2 días el jefe de urgencias del Hospital San Raffaello de Milán, que además es virólogo, uno de los virólogos más importantes de Europa, decía que estaba convencido que la virulencia del virus, por decirlo de alguna forma, se iba a atenuar y que iba a acabar conviviendo con nosotros como si fuera una gripe, pero no con la sintomatología tan violenta que había tenido esto. Claro, esto también, si se va confirmando, nos puede ayudar. José. Los rayos ultravioletas y todas estas cosas, pero perdona que te interrumpa, pero tengo a Pedro Santín y a ¿quién más? Jorge, que han pedido la palabra y no nos va a dar a más. Sergio. Inés. Sergio, perdón. Pedro y Sergio son los primeros que han pedido la palabra. Y Sergio. Pedro. Hola a todos. Gracias. Gracias, Chechu. Oye, esto no ha sido una charla, esto ha sido una conferencia magistral. Esto se cobra, ¿no? Supongo que te pagaremos bien. Lo que pasa es que me lo he aprendido bien. Has estado estupendo, has estado magnífico. Y es muy útil, además, que nos dejes esta documentación para ojearla más tranquila. Decías tú, ponías el ejemplo de Corea.
Y claro, lo que demuestra el caso de Corea es que estamos ante una crisis de demanda, a diferencia de otro tipo de crisis donde se destrozaba parte del aparato productivo. En este caso, las crisis de demanda, tú sabes bien que en el momento que les metas liquidez, inmediatamente todo se reanima. Partiendo de esa base y partiendo de lo que tú optimistamente aportabas ahora de que la pandemia estaba controlada o podíamos hacer ya un pronóstico sobre ese control, ¿de qué tiempo estaríamos hablando para tener el sistema productivo español de nuevo produciendo? Y una segunda pregunta, muy rápida, que es exactamente la misma que tú la has hecho el otro día, Zapatero, que a mí me pareció tremendamente inteligente, veniendo de tú, no se podía hacer de otra manera, muy oportuna, pero que él contestó, que por cierto, estuvo muy bien Zapatero, pero él contestó con cierta generalidad. Él dijo que los trenes que había que aprovechar, que era lo que tú le preguntabas, era apostar por la ciencia, por la innovación, por los investigadores y, por supuesto, por aquellos sectores productivos que fuesen compatibles con el medio ambiente. Pero eso no deja de ser una generalidad. Es decir, te hago a ti la misma pregunta. En esto hay que priorizar, hay que concretar cuáles son los sectores económicos españoles sobre los que hay que apostar decididamente con recursos públicos, porque sabes que si hay dinero público se impulsa, aunque sea una fábrica de robots subacuáticos en Guadalajara. Es decir, si hay recursos, la economía evidentemente gira hasta ahí. Gracias. Gracias, Pedro. Sergio, que te pregunte Sergio y contestas Y a lo que contesto te todo. parece. Gracias. José, muchas gracias. Muy ilustrativa tu conferencia. Sí. Te agradezco. 3 cosas que diré de la forma más sintética posible. Primero, has dicho que se pueden recuperar en 2023 los niveles del año pasado. Una crisis que dura 3 años no es tan grave realmente. O sea que creo que de tu intervención se puede sacar un mensaje optimista. Segundo, nuestro gobierno ha puesto en marcha un paquete enorme de medidas sociales que están teniendo resultados y el riesgo de lo que has señalado en Estados Unidos no existe. Hay problemas que no le pagan a tiempo, etcétera, pero esto está funcionando. Y tercero, en el salvaje clima político que han creado Vox y el Partido Popular, ha quedado de lado que nuestro país puede recibir 140.000 millones de euros. Es una cantidad tan enorme, el 12%, parte en créditos, parte a fondos perdidos, pero que esto puede tener una incidencia espectacular, entiendo yo, en la economía. Me gustaría oír tu opinión sobre esto. Gracias, Sí. Sergio. Intento contestar. Vamos a ver. Pedro, es una crisis de demanda y de oferta también. Hay que relanzar la oferta, ¿eh? Y para eso tenemos que procurar que no se ahogue el tejido industrial sano, el que ya estaba medio tocado. Ese me da la sensación que como en todas las crisis, lo que el viento se llevó. Hasta luego, Lucas. Pero básicamente el grueso tiene que quedar. Y hay que ayudarle que no se convierta una crisis de liquidez en una crisis de solvencia, en empresas viables. Efectivamente, el tema del turismo, como decías, es el problema. Es el problema. Hemos visto el gran peso que tiene sobre nuestra economía y es la gran incertidumbre. Pero es que es parte del juego. Claro, yo lo que creo es que lo que no es propiamente turismo se va a salir bastante pronto, porque no hay que reconstruir nada, como decías tú. O sea, a mí cuando hablo del plan de reconstrucción digo, coño, que hay que reconstruir. Hay que relanzar. Hay que relanzar, no hay que reconstruir nada. Aquí no ha habido bombas que han acabado con edificios, con fábricas, con no sé qué.
está todo intacto. El talento de la gente y la capacidad productiva es la misma que había antes. Es la misma. Entonces... Tienes un minuto. Perdona que sea tan pesada. Bueno, entonces voy rápido. Sectores, cosas a invertir más concretas. Yo creo que este país, una cosa es salir de la crisis y luego, después de la crisis, aprovechar el momento para meternos en el siglo XXI. Que ese es el problema. Yo creo que hay trenes, efectivamente Zapatero, pues al nivel que piensa él es muy generalista, pero yo creo que hay que apostar claramente por la ciencia, por el I+D+I. No puede ser que este país quiera estar entre la gente puntera invirtiendo el 1,2 del PIB, cuando Alemania invierte el 3. O sea, así no se va a ningún lado. Ciencia e innovación. Hay que invertir en economía verde, hay que invertir en industria 4.0, que eso se empezará a ver los frutos después del año 50, pero hay que empezar ahora. Hay que empezar ahora y no hay que perder ese tren. La industria va a cambiar totalmente el panorama. Y bueno, habría más cosas, pero voy a intentar también contestar un poco a Sergio, ¿no? Sergio, si una crisis de 3 años, si perder 3 años de crecimiento, porque, ojo, aquí estamos hablando, es que fijaros que hay que hablar en términos relativos. En el 2023 podemos llegar a la situación del 2019, pero estábamos creciendo a niveles del 2 y pico, que es en 3 años perder casi un 8% de crecimiento. Es decir, que estamos llegando a los niveles que teníamos, pero hemos perdido por el camino 8 puntos de crecimiento. No sé si me entendéis en este juego dinámico, o no sé si me explico, mejor dicho. Entonces, claro, perder 3 años más el crecimiento de otros 3 ya nos lleva a 6 años. A mí me parece que la situación no es baladí. El tema de las medidas sociales, pues me parece fundamentales. En este tránsito nadie puede quedar en el camino. Nadie No puede nos queda tiempo, José. Y los más débiles menos. El salvaje clima político pues no favorece nada. Yo soy partidario de que hay que hacer grandes reformas estructurales y eso solo las reformas estructurales solo salen bien si hay un consenso muy fuerte y muy duradero. Gracias, José. Es que no nos queda tiempo. Me vas a odiar. Ay, pues perdonadme, pero creo que más o menos he intentado. José Chu, has sido el ponente más complicado. Son las 8. Se acabó. Nos vamos a aplaudir. Muchísimas gracias a todos. José Chu, Hasta luego. Gracias, José Chu. En la crisis del 2008 hemos tardado más en salir, Sí. No, 3 años. 3 años tardamos en salir. Gracias. Pero digo que la crisis de 2008 se tardó más, o sea que